No pensé que volvería a hablar de lo que sucedió en el rancho de los Márquez, allá en las afueras de San Luis Potosí. Todo ocurrió hace algunos años, pero aún puedo sentir el peso de esa noche, como si acabara de pasar. No soy alguien que crea en lo que no puede tocar o explicar, pero lo que viví ahí me cambió para siempre. Crecí en la ciudad, lejos de la vida rural. Mi madre siempre decía que no entendía cómo podía preferir el ruido y el caos de la urbanidad a la tranquilidad de los campos. Cuando cumplí 27 años, decidí aceptar la invitación de un viejo amigo para pasar unos días en su rancho, un lugar que llevaba años deshabitado. No era tanto por querer desconectar, sino porque él decía que necesitaba ayuda para documentar cosas extrañas que habían pasado ahí. El rancho estaba lejos de todo, rodeado por kilómetros de tierra árida y pastizales que parecían no tener fin. Durante el día, la luz del sol lo hacía ver desgastado, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Pero en la noche, bajo la luna, ese lugar tenía un aire completamente distinto. Los edificios se erguían como figuras sombrías, y el viento que soplaba entre los árboles traía consigo un silencio que parecía observarte. Cuando llegué, el único edificio habitable era la pequeña casa principal. Todo lo demás estaba derrumbado o devorado por la naturaleza. Mi amigo no estaba, pero me había dejado instrucciones claras para instalarme y empezar a explorar. Había traído mi equipo para grabar, una vieja cámara, una linterna y un par de baterías extras. Creía que sería suficiente. El primer día fue tranquilo. Revisé la casa y los alrededores, intentando imaginar la vida que alguna vez hubo ahí. Los Márquez habían construido ese lugar a finales del siglo XIX, y según los pocos registros que encontré, había sido testigo de tragedias. Una epidemia acabó con la mitad de la familia, y un incendio décadas después arrasó con los establos, llevándose consigo a 2 trabajadores. La gente del pueblo evitaba el rancho. Algunos decían que era por respeto, otros admitían que era por miedo. Hablaban de figuras que aparecían entre los campos al caer la noche y de sonidos inexplicables, como el galope de caballos o los lamentos de alguien atrapado en el viento. Esa noche, sin embargo, yo no esperaba nada de eso. Supuse que los rumores eran solo historias para asustar. Cayó la noche rápido, más de lo que esperaba. Encendí una lámpara de queroseno y me acomodé en la sala principal, revisando mis grabaciones del día. Entonces lo escuché, un golpe seco, fuerte, que resonó en la pared trasera de la casa. Pensé que era el viento, aunque no había ni una brisa cuando salí a revisar. Nada estaba fuera de lugar, pero al volver a entrar, el ambiente ya no se sentía igual. La lámpara parpadeó y por un momento casi se apagó. Fue entonces cuando escuché pasos, pesados y lentos, que venían del segundo piso. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado, así que tomé la linterna y subí despacio. El aire estaba helado, mucho más que abajo, y cada paso que daba hacía crujir las viejas tablas del piso. Revisé las habitaciones, una por una, pero no había nadie. Sin embargo, en la última, donde no había entrado antes, encontré algo que me puso la piel de gallina. Un par de huellas en el polvo, pequeñas, como si un niño hubiera caminado descalzo por ahí. Intenté no pensar demasiado en eso. Cerré la puerta y bajé, pero los ruidos no pararon. Ahora venían del exterior, como si alguien arrastrara algo pesado por el patio. Miré por la ventana, y aunque no vi nada, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba ahí, esperándome. Fue entonces cuando lo vi, una figura al fondo, entre los árboles. No estaba segura de si me miraba, pero su presencia era inconfundible.
Cuando encendí la linterna para enfocarla, ya no estaba. Regresé a la sala, tratando de calmarme. Pensé que tal vez estaba cansado o que mi mente me estaba jugando trucos. Pero el miedo comenzó a hacerse más real cuando revisé la cámara que había dejado grabando en la entrada. En el video se podía ver claramente cómo la puerta, que yo había cerrado con llave, se abría sola. Al fondo, por un segundo apenas visible, apareció la misma figura. No tenía rostro, solo una silueta humana que desapareció tan rápido como había llegado. A la medianoche, las cosas empeoraron. La puerta principal golpeó con tanta fuerza que pensé que alguien intentaba entrar. Corrí hacia ella, pero cuando la abrí, no había nadie. El viento se había levantado, y con él llegaron sonidos que no puedo describir del todo. Murmullos, como si muchas personas susurraran al mismo tiempo. Cerré la puerta y me aseguré de bloquearla con un mueble. El resto de la noche fue un torbellino de eventos. En un momento, escuché lo que parecía el galope de un caballo, aunque sabía que no había ninguno en kilómetros a la redonda. Luego, algo golpeó las ventanas, pero cuando miré, no había nada. Me quedé sentado, sin saber qué hacer, cuando de repente todas las luces de la casa se apagaron. Encendí la linterna, pero la batería estaba completamente agotada, a pesar de que la había cargado por completo antes de salir. En la oscuridad, sentí que no estaba solo. Un frío inexplicable recorrió la sala, y por un instante creí escuchar mi nombre, dicho en un susurro apenas audible. No quise responder. Me quedé quieto, esperando que todo pasara, pero entonces algo cayó del techo. Era una fotografía antigua, ennegrecida por el tiempo. Mostraba a una familia de pie frente a la casa. Reconocí al instante el rancho en el fondo, pero lo que más me perturbó fue la figura al final de la línea. Un niño que no tenía rostro. Cuando finalmente amaneció, no perdí tiempo. Salí de la casa tan rápido como pude, dejando todo atrás. No quería llevarme ni un recuerdo de ese lugar. Al llegar al pueblo, un anciano me miró y solo dijo: «Te lo advertimos». No respondí. Sabía que no había palabras para explicar lo que había pasado. No volví a pisar ese rancho, y hasta el día de hoy evito hablar de ello. Pero a veces, en las noches más tranquilas, creo escuchar esos susurros de nuevo, llamándome, como si lo que quedó ahí no estuviera listo para dejarme ir.